Se abre la sesión. Excelentísimas e ilustrísimos señores académicos, dignísimas autoridades civiles y docentes de nuestra ciudad, concejala delegada de Inclusión Social, Dependencia, Mayores y Familia, presidente de la Federación Local de Peñas Flamencas, presidente y representante de varias peñas flamencas de nuestra ciudad, representante del Grupo Montaigne en Jerez, representante de las entidades benefactoras de esta Real Academia, Fundación Cajasol, Tebasa, Bodegas Williams & Humber, Fundación CaixaBank, Bodegas Jiménez Espínola, amigos de la Academia, señoras y señores, queridos amigos. Continuamos en la tarde de hoy con la tercera y última conferencia del ciclo Flamenco e Investigación, que clausurará brillantemente este tradicional ciclo de la Academia, que apoya e impulsa al flamenco, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2010, estando, por otra parte, vinculado a los valores del Acta Fundacional de la Unión Europea. Tengo el honor de realizar la tradicional presentación del conferenciante de hoy, don Ramón Soler Díaz, uno de los flamencólogos más brillantes en la actualidad, tanto por su capacidad comunicadora como por sus importantes trabajos de investigación que comenzaron a una edad temprana de la mano de otro ilustre investigador y flamencólogo, su tío Luis Soler Guevara. Ramón Soler Díaz, licenciado en Matemáticas, es autor, junto con su tío Luis, de uno de los más valorados libros sobre esta materia, Antonio Mairena en el mundo de la seguirilla y la soleá, editado en 1992. En 2003 publicó la biografía sobre Antonio el Chaqueta, Pasión por el cante, y en 2013 otro libro titulado La cañeta de Málaga, José Salazar y la pirula. Por su importancia reseñamos también la parte correspondiente al análisis musical de los cantes en los 3 libros de la colección Carlos Martín Ballester, don Antonio Chacón, Manuel Torres y Tomás Pavón, verdaderas joyas de la bibliografía flamenca, tanto por el material discográfico utilizado en la valoración como por los especialistas encargados de cada una de las materias valoradas. Norberto Torres, guitarrista y que centra su trabajo en el acompañamiento guitarrístico de Juan Gandulla, Miguel Borrul y Javier Molina. José Manuel Gamboa, que estudia el influjo de Torres en la obra de artistas posteriores, Niña de los Peines, Juanito Mojama, Terremoto, etc. Y el propio Carlos Martín Ballester, quien realiza un recorrido biográfico y un estudio de la obra discográfica, elemento importante, pues su colección discográfica de 78 revoluciones y cilindros de fonógrafo es la más importante de España. En la actualidad posee el archivo de música grabada más importante de nuestro país. Ramón Soler ha publicado decenas de artículos en revistas especializadas, ha impartido numerosas conferencias, producido discos y ha dirigido montajes teatrales sobre la música flamenca. Hoy nos propone reflexionar sobre un tema que nos atañe directamente a los jerezanos, el cante de Jerez antes y después de Moraito. Y es que, en su opinión, ha habido tocadores que, aparte de renovar la técnica y el repertorio de la guitarra flamenca, influyeron en crear una nueva forma de cantar. Ahí están los casos de Ramón Montoya, Niño Ricardo y Paco de Lucía. En Jerez, Moraito Chico fue responsable en gran medida de que la bulería experimentara un cambio significativo desde finales de los años 80. La calidad indudable de su toque estaba unida a un carisma personal que marcó a toda una generación de artistas flamencos. Tras su desaparición, Jerez sigue de luto. Cedo la palabra al conferenciante porque a quien han venido ustedes a escuchar es precisamente a él. Tienen la palabra, Ramón. Venga, adelante. Bien, ¿se escucha ahora? Muchas gracias por venir. Muchas gracias, señor presidente de esta Real Academia de San Dionisio, señora teniente alcalde, vicepresidenta y aficionados y amigos que han venido aquí. Espero no defraudar, porque muchas veces dicen cosas excesivamente benevolentes para mí.
Y bueno, el título de la conferencia ya es una declaración, ya es casi un spoiler, como se dice, ¿no? Ya está desvelado. Es que hay un antes y un después en el cante, no en la guitarra, que es lo curioso, en el cante, sobre todo en la bulería, de Moraito. Y bueno, yo tengo que bajar un poquito a lo personal, porque mi vinculación con Jerez viene de muy atrás, muy atrás. Y me siento con gran responsabilidad, porque también hablar de una persona, de un genio del toque, de Moraito, ante muchas personas que seguro que la han conocido mucho mejor que yo, pues también impone. Aunque yo tuve la suerte de tratarlo, pero seguramente que no tan estrechamente como muchos de los que hay aquí. Yo decía que iba a bajar a lo personal porque yo, como ha dicho Juan, soy profesor de matemáticas y el segundo año que yo estuve trabajando aquí en Jerez voluntariamente, que me pedí el destino, por el flamenco. Claro, aquí pude estrechar muchas amistades, muchas vinculaciones con personas, tuve mucho trato con Manuel Agujeta, con el difunto de Diego Alba, con el tío Manuel Sordera, con Fernandito Terremoto, que era muy amigo mío, y en fin, y luego no he dejado de venir a Jerez. Y me gustaría, porque es un homenaje a todas aquellas personas que me han acompañado a esta tierra bendita del cante, que, bueno, pues gracias a ellos y a su compañía he disfrutado y he aprendido mucho. He venido a Jerez con mi tío Luis Soler, por supuesto, con Pepe Vargas, con el tío Baristo Heredia, con mi esposa Elvira Roca, con mi suegro Antonio, con mi madre Amalia, con el tocado Luis El Salao, con Andrés González, con Pepe y Víctor Durán de Casa Bermeja, con mi tío Ángel Cañete, con Manolo y Alfonso Escribano, con Paco Coronado, Pedro Hernández, Pepa Carrasco, Adela Jiménez, la mujer de Antonio El Chaqueta, con Pierre y Jean Lefranc, con El Álvarez, con Alfonso Queipo de Llano y su mujer Magdalena, Rafael Ruiz, Carlos Vargas, los hermanos Pañero y algunos que se me han olvidado. Con todas esas personas siempre me lo he pasado estupendamente bien en Jerez. Y un poco está dedicado a ellos. Y bueno, vamos a empezar al tema de la conferencia, que era, claro, hablar de música, porque vamos a hablar de música. Decía Frank Zappa, el músico americano, que hablar de música es como bailar de arquitectura. ¿Cómo va a hablar uno de música? Pues yo voy a intentar hablar de la arquitectura del toque de Moraito. Y me voy a valer también de algunas grabaciones, porque a mí siempre me cuesta mucho trabajo hablar de cantes o de música sin una muestra sonora. Es como hablar de pintura y no poner algún cuadro. Algunos fragmentos iré desvelando, iré poniendo algunas cosas. De todo es bien sabido, yo no voy a hacer una biografía exhaustiva de Moraito, no es el lugar, pero todo el mundo sabe que nació en el año 56, en el de la vendimia, en septiembre, y por desgracia murió en 2011, en agosto, o sea que no llegó a cumplir los 55 años. Y él, claro, en la cuna ya llevaba el toque de su padre Juan Morao, de su tío Manuel y de toda la flamenquería del barrio de Santiago. Los 25 años últimos que le tocó vivir, o sea, más o menos del año 86 a 2011, hay una novedad en el flamenco de Jerez que en gran parte es debida a él, a su toque y sobre todo, o también, a su carisma personal. Voy a hacer un breve recorrido por su obra grabada e iré ilustrando con algunas cositas para ver esa evolución. Lo primero que sabemos de su recorrido artístico es que empezó con La Paquera, sustituyendo a Manuel Parrilla, pero no podía ir, y de adolescente. Y ya muy pronto, en el año 70 y poco, por ahí, ya empezó a tocarle pues, a todos los grandes, a Terremoto, a La Paquera, a Sordera, a todos los que había, Manolito Ojero, Tío Borrico, La Periñaca, etcétera, etcétera, y se va formando como un tocador clásico, como tiene que empezar un guitarrista con lo clásico, acompañando al cante de estas personas, de estos grandes maestros del cante. Y él se inicia siguiendo la huella de su tío Manuel Morao y también de Parrilla de Jerez, no lo olvidemos. Que yo sepa, Moraito empieza sus grabaciones con solamente 16 años. En 1972 con un grupo que algunos lo recordarán, un grupo que formó Antonio Gallardo Molina, que se llama Los Faraones. Hicieron 2 discos, yo tengo uno de ellos. Uno es una misa flamenca con letras de Antonio Gallardo y otras son cantes con letras de Antonio Gallardo también. Uno está dirigido por Ignacio Román, el autor de coplas malagueños, y otro por Antonio Gallardo. Ahí estaban de cantadores Lorenzo Galvez Ripoll, El Gómez y también Luis Paulera. Y de guitarrista estaba Moraito de Mahora, o sea, Moraito,
Moraito de Ramona, o sea, un hijo de Manuel Morao, el padre de Pepe del Morao, y estaba Diego Carrasco, el Tate, todavía estaba anunciado como el Tate. Y ahí su vinculación empieza desde muy jovencito, y la escuela guitarrística de Moraito se basa sobre todo en esa hondura profunda que tenía su tío, y sigue, bueno, porque está vivo afortunadamente, su tío Manuel Morao, que sigue la escuela de Melchor de Marchena, no lo olvidemos, ese cante, esos toques injundiosos por soleá, por siguirilla, pero también bebe en gran parte de su forma de concebir la bulería de otro gran tocador de Jerez, que era Parrilla, que tenía un toque quizás más juguetón, más alegre, ¿no? Y, bueno, y también en algunas cosas, incluso también de Paco Cepero. Yo, para ver esa vertiente, que la va a trabajar luego mucho Moraito, esa vertiente más, ¿cómo diría?, más juguetona, si se quiere, más lúdica, más alegre, del toque por bulería, vamos a ver a uno de sus maestros, que era Parrilla de Jerez, en una falseta por bulería, que yo creo que no es muy conocida porque es un disco muy poco divulgado con Agujetas de Jerez, un disco pequeño que hace una bulería, y hace una introducción, Parrilla de Jerez, muy sabrosa. Vamos a escuchar esa pequeña introducción a Parrilla. Forma de tocar también va a influir bastante en Moraito. Bueno, y también, no lo olvidemos, su vinculación con Diego Carrasco, donde esa vertiente de Ángel va a ser un valor fundamental y va a ser una simbiosis que, en cierta manera, van a influir mucho en las generaciones posteriores. Bueno, lo siguiente que graba Moraito en el disco Nueva Frontera del Cante, que todos conocemos, del año 73, que ahí está con Periquín, Niño Jero, y ahí pues, le toca a muchos artistas que desafortunadamente casi nos queda Mateo Soleá, Nano y no sé si alguno más, porque ya por desgracia han ido desapareciendo. También con esa, en el año 73 graba en Rito y Geografía, acompaña a Antonio Malena, muy jovencito, que Antonio tenía ahí 11 años, y en el 77 graba un disco ya con alguien importante, en solitario, como es Sordera de Jerez, los cantes de la Calle Nueva, que lo hace Moraito y José María Molero. Tarda en grabar hasta el año 84 y empieza a grabar con Diego Carrasco en el disco Cantes y Sueños. Y ahí empieza a jugar. Recordemos que hay una palabra que en español no se usa para el instrumento, en francés jouer, ¿no?, jugar, y en inglés play, que es jugar también. Pues Moraito empieza a tocar jugando, a jugar tocando. Y esa libertad, esa manera lúdica, va a influir mucho en su obra posterior. Con Diego Carrasco luego graba en el 87 el Toma que Toma, A Tiempo en el 91 y Voz de Referencia en el 93. Y esa influencia de Diego Carrasco también va tocante a una visión de la modernidad. Diego está trabajando también con Mario Maya y ve mundo y trae ideas nuevas a una sociedad como la jerezana, que es muy conservadora, y sobre todo en el cante que había antes, y empiezan a traer sonidos nuevos, nuevas formas de lo que se estaba haciendo por el mundo, en otros ámbitos. Y eso luego llega incluso también hasta hoy en día a los estudios de grabación. Afortunadamente ya hay estudios de grabación en Jerez, pero es que hace unos años no lo había, y eso es extrañísimo. Eso es como si en Nueva Orleans, la cuna del jazz, no hubiera estudios de grabación. Es inconcebible. Pues eso hace unos años en Jerez no existía. Y afortunadamente hoy en día en Jerez hay estudios de grabación donde las grabaciones ya no es toma que te toma, venga, ponte a cantar y esto, vamos a producir esto, una cosa un poco más elaborada, mejor hecha, que es una música grandiosa y tiene que estar bien producida. Ahí también influyó mucho Moraito. La vinculación está con Diego Carrasco, su estreno discográfico. Voy a poner aquí un pequeño fragmento de lo que hace en el año 84 Moraito con Diego. Vemos ya una forma distinta, el famoso Alaea, ¿no? Ya hay una evolución muy distinta. Esa manera de tocar no existía años atrás en Jerez. Un Manuel Morao, un Parrilla, era difícil que tocara de esa manera, con Paco Cepero incluso.
Era una cosa ya inconcebible para las generaciones anteriores. Es jugar con el toque, improvisar con una idea, un concepto más moderno, más avanzado, más, yo diría incluso más divertido. Esto lo hace que vaya también tocando con gente que no son los habituales del circuito de las peñas flamencas o de los festivales. Y claro, hubo un grupo a mediados de los 80, en lo que se vino a llamar Nuevo Flamenco, como era Ketama, donde estaba en los primeros discos Joselito Sordera, donde la vinculación con José era estrecha, y ahí cuenta con Moraito. Y Moraito le da una frescura y una flamenquería a ese grupo donde mezclaban elementos del flamenco y del pop, donde le hacían cosas verdaderamente flamencas y enjundiosas. Vamos a escuchar un pequeño fragmentillo tocándole a Sorderita. Otra manera de tocar, otra manera de producir el sonido, que no existía antes. En una noche de estrella y te hablaré con mi mirada y te gritaré te quiero y parar el tiempo para la eternidad. Son mis sentimientos dueños de mi cuerpo, pues de mis acciones fuerte como el hierro. Ahí tenemos otros conceptos de cante distintos a los clásicos que todavía vivían afortunadamente en Jerez. En el año 85, otra cosa importante que le pasa a Moraito es que empieza a colaborar con Parrilla de Jerez en los famosos discos aquellos de la Navidad, Si canta nuestra tierra en Navidad, ¿no? Dirigido por Parrilla de Jerez, y Moraito ahí participa con Jerez mezclando muchos ritmos, muchas ideas, muchas tonalidades, y luego lo seguirá haciendo con su hijo Diego. Del año 88 al 2004 participa con varios discos de Vicente Soto, Sordera, El ritmo de la sangre, Hondo Espejo Gitano, El trístico flamenco y algunos más. En el 89 también graba con Moneo un disco Jerez por derecho y luego colabora alguna cosa más. Viene ahora otra etapa importante, que es la que yo me interesa más subrayar, que es cuando empieza el año 89. Hay una productora en Madrid, Twins, muy encargada de grabar discos de lo que se llamaba la movida madrileña, con grupos pop como Danza Invisible, que eran de Málaga, por cierto, Hombre G, Rosendo, Antonio Flores, Los Celtas Cortos, etcétera, 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 que era la compañía Twins. Y esta compañía, pues, graba unos discos de flamenco dirigidos por Pepe de Lucía. Ahí se estrenan discográficamente Fernandito Terremoto, ahí un disco completo del Torta, el primero está ahí, del Capullo de Jerez también el primer disco en solitario, de La Macanita también. Y ahí en todos esos discos, salvo el de La Macanita, el que toca es Moraito, aunque por desgracia en los créditos no aparece las cosas, no aparece el nombre de los guitarristas, porque a Macanita le toca a Ramón Trujillo. Y ahí Moraito muestra una versatilidad en el toque, estas voces tan distintas y ofreciendo un panorama fresco del flamenco que se estaba haciendo en esta época impresionante. Yo creo que ahí es cuando empieza el reinado de Moraito, a finales de los 80. Su decir, aquí estoy yo, sin proponérselo, porque no era alguien que estuviera pisando fuerte. Los que han conocido a Moraito sabían que era una persona humilde, con mucho ángel, con un carisma personal impresionante y que lo que quería estar, pasarlo bien y crear en la medida de lo posible, pero sin darse importancia, ¿no? Como yo creo que son los grandes creadores. En uno de estos discos hay uno que es recopilatorio, no, que traen algunos cantes individuales. Enrique Zambo, está José Peña Méndez y está también Manuel Alachati, que en gloria esté, y está también Enrique Zambo. Aquí hay otra forma distinta de tocar la bulería. Es una bulería sandunguera, es una bulería casi tropical, como hace la letra de Enrique Zambo. Esa forma de cantar y tocar por bulería, esto del año 89, 5 o 6 años atrás, y nos vamos al año 83-84, era inconcebible. Vamos a escucharlo, un pequeño fragmento. Esto es lo de antes.
Esto sí. Vamos a divertirnos, ¿no? Grito de guerra, morao. Esto por los tonos mayores, alegres. Esta forma de cantar, como he dicho antes, sería inconcebible en otros cantadores de la generación anterior. Es una forma distinta. Y con otros guitarristas sería inconcebible también. Bueno, en el año 91 graba con Antonio Agujeta, Moraito, y en el año 91 también empieza a grabar con otro cantador importantísimo de la tierra como José Mercé. Ahí graba Honda Raíces, un gran disco, y luego el bombazo aquel que fue Aire, como esa bulería tan alegre que tenía, y el lío del año 2002. Y también en este año 91 empieza la colaboración con una casa discográfica francesa, Ovidis, que graba un disco con la familia Moneo, con Alfonso Mijita, Antonio Malena, el tío Chico Pacote, Manuel y Juan Moneo. El disco Jerez, Fiesta y Cante Hondo, donde viene la bulería esa larga que dura 32 minutos. Ahí Moraito toca con el hijo de Periquín, con Manolito, y es un disco ya con otro formato distinto. Y en esa casa de discos, en Ovidis, es donde graba su primer disco en solitario, el magnífico Morao y Oro, que ahí yo creo que viene lo que boleriando, la famosa bulería esta de Moraito, que yo creo que es el verdadero himno de la alegría, no el de Beethoven. Ese es el himno de la alegría, porque te lo pones por la mañana y te comes el mundo, ¿no? Porque es una inyección de vitalidad y de optimismo y de cosas frescas, modernas, no una cosa rancia y llena de cosas nuevas. En esta casa, el toque yo creo que está parte de lo mejor del toque de Moraito. Ahí es donde graba con el Torta, Los Colores Morenos, Fernando la Morena, de Santiago a Triana en el año 94, con La Macanita, con el Alma en el 95, El Barullo, Fernando Terremoto, Cosa Natural en el 97, y también con los lebrijanos Curro Malena e Inés Bacán. Ahí yo creo que está parte de lo mejor que tiene grabado Moraito. Y en esta época también hay otra cosa importante que señalar, que eso lo ha estudiado mi querido amigo Juan Garrido, que es el asunto de las palmas. Las palmas en Jerez sufren una revolución. El concepto de palmero que existía a principios de los 80 y no digamos en los 70 o 60 más atrás, es muy distinto al que se empieza a forjar a principios de los 90 con la Sinfónica de Santiago, ¿no? Como se vino a llamar, con Chicharito, Rafael Romero, Gregorio, El Boy y demás. Pues ese concepto de palmas, unas palmas para cada situación, para cada cantador un tipo de palma distinta, para cada guitarrista un tipo de palma distinta, dándole los acentos exactos, con una profesionalidad y una precisión que se lo rifaban. Y gracias a eso, los palmeros se profesionalizan. No es, va a salir mi primo, mi hermano, que está ahí en la primera fila, venga primo, a tocar las palmas. No, es que van a salir auténticos profesionales de la percusión clásica del flamenco, que son las palmas. Luego vendrán otras, ¿no? Pero la percusión clásica del flamenco es las palmas, y yo creo que la más difícil, ¿no? Y ahí luego pues, la cantidad de palmeros que han venido después, como los hermanos de la Tota, el Macano, Carlos Grilo, Juan Grande, José Rubici, Jesús Flores, Cantarote, Javier Peña y tanto. Y siguen dando palmeros que yo creo que exportan palmeros al resto del mundo, porque es que son de una precisión y de una exactitud, y es que no te vas. He hecho aquí ahora un montaje, porque me acuerdo de un día de escuchando a Moraito, digo, bueno, se reconoce Moraito nada más que entrar. Parece que es como si fuera la misma entrada siempre, pero no, siempre es distinta. Tienen elementos inconfundibles suyos, pero siempre distintos y sonando a él.
Y entonces he hecho un pequeño montaje que dura un minuto por ahí, son de pequeñas entradas de bulería. Me ha costado la misma vida tenerla que cortar, porque quería ponerla toda entera, pero no podía ser, porque no hay que aburrir al respetable. Entonces he hecho un experimento de Frankenstein. Manuel, perdóname, pero es que pequeño fragmentito. Vamos a verlo. De comienzo de alguna bulería suya. Esto de Castelo. Fernando Morena. No, eso con José Merced era, del aire. Son todos fragmentos maravillosos y me ha costado mucho cortarlo porque quería seguir. Bueno, en el año 95 graba con Carlos Saura la película Flamenco, donde interviene en esa maravillosa fiesta por bulería que al principio con La Paquera, con Fernando La Morena, el Barullo, el Torta, que es una maravilla. Vamos, estos días lo he estado viendo una y otra vez porque es que había que escucharla 1000 veces. En el año 95 también graba con José Soto Solderita el disco Mi Secreto Pirata, y en el 96 con su hermano Enrique Soto, y en el 97 con toda la familia de los Sorderos, ¿no? El disco aquel dedicado a un patriarca, donde estaba canta el tío Manuel Sordera, el tío Enrique Manuel y los hermanos, ¿no? Y en todo esto, Moraito es que es un enamorado, aparte del famoso soniquete, que lo tiene, evidentemente, de una cosa muy importante que no hay que olvidar en la guitarra, que es de la melodía. Es muy melódico. Tú puedes tararear la falseta de Moraito, va por ahí, te la metes y la vas tarareando. Y me acuerdo una vez que sobre esto, una vez hace unos 2 o 3 años o 4, un amigo en Málaga dice: oye, ven a ver un guitarrista de rock a una sala, era un domingo por la tarde o por la noche, que es el maestro del tapping. El tapping es una técnica de la guitarra muy virtuosa con la mano izquierda, y fuimos a verlo, y el primer minuto, tío, cómo toca, ¿no? El segundo, bueno, ya el tercero ya estábamos flojeando. A los 5 minutos y aquello ya a la media hora, aquello era un tostonazo. Y cuando salimos del concierto, decía este amigo mío, ahora que tarareamos, ¿no? Porque aquello era todo. Al principio, los 2 o 3 primeros minutos te impresiona, pero al final, si no hay una melodía detrás de un ritmo, un soniquete, aquello se queda en unos fuegos de artificio que al que escucha se le queda aquello que es un martirio, ¿no? Vamos a pasar ahora, si Moraito es importante en la bulería, en la soleá no lo es menos, ¿eh? En la soleá no lo es menos. Y me acordé de un guitarrista de la tierra, no demasiado reivindicado, como era el último tocador que tuvo don Antonio Chacón, Pericos del Lunar, el director de la famosa primera antología del cante, de la de Icrete Stonson del año 54, que luego se editó en España en la Hispavoz. Y este hombre, si escuchamos uno de esa antología, ahí hay 3 cantes que son de la misma familia, que es la caña, el polo y la soleá. Va todo en compás de soleá, ritmo de soleá y toque por soleá. Pero este hombre la distinguía a la perfección, cosa que no siempre ocurre. Uno va a un festival, a una peña flamenca, va a cantar a alguien esporádicamente, porque son cantes que se cantan poco, la caña, el polo, y el guitarrista sale tocando por soleá, que está bien. Vamos, que eso se cuadra perfectamente. Pero Pericos del Lunar distinguía muy bien estos 3 toques a la perfección. He hecho un fragmento y luego vamos a seguir con Moraito. Va a tocar primeramente la caña, luego el polo y luego por soleá. Es la caña que va por soleá, pero es caña. Es caña.
Vamos a ver, Rafael. Dale. Bernardo a Rafael Romero. Ahora el polo, totalmente distinto. Totalmente distinto. Darle a cada cante lo suyo. No, digamos, caer en una uniformidad, sino tener creatividad y conocimiento, ¿no? Que es lo que tenía Pericor del Luna. Y ahora por Soleá Polar. Ahí tenemos 3 toques totalmente distintos para casi un mismo, normalmente que se suele tocar por soleá y punto, ¿no? Pues Moraito también tenía una manera de tocar cada soleá distinta. Él no tocaba ni polos ni cañas, pues son cantes que yo creo que él lo ha tocado poco. Pero la soleá, a cada soleá o bulería por soleá le daba un matiz distinto. Depende del cantador o la forma o su situación anímica. He hecho el mismo experimento que hice antes con la bulería, lo he hecho con la soleá y lo he hecho también con el inicio y con el remate, porque otra de las características de Moraito era la manera tan flamenquísima que tenía de terminar. Los toques, bueno, cómo se puede cerrar a contratiempo y de esa manera. Por desgracia, muchas grabaciones terminan en un desvanecimiento, de esto lo que dicen los estudios, un fade out, ¿no? Que mata la gracia, ¿no? Porque va desvaneciendo el sonido y ya no tiene esa gracia, pero en los directos lo hemos visto todo Moraito cerrando la bulería o la soleá de 1000 formas distintas. Entonces vamos a escuchar estos fragmentitos de inicio de soleá y su correspondiente remate. Me ha costado también la misma vida amputarlo, ¿eh? Vamos a verlo. Mira que manera de empezar a tocar por soleá. Eso nadie lo ha hecho antes. Por fuerza hay que cantar distinto ahí. Quien sepa. Totalmente distinto. Esa manera de tocar no se conocía. Y Luis canta ahí como un arte. Una manera más clásica, más recordando a Enrique Emerson, por ejemplo, una manera más sosegada, distinta, otra forma. Depende del tocador, del cantador. Fragmentito de su soleá que hizo en el disco, soleá en solitario, ya totalmente sin palmas, sin claqueta, tranquilo, gustándose y con sosiego, ¿no? Parecía que haciendo verdaderas virguerías. Porque además Moraito, lo dejo sonando, Moraito no huyó nunca de influencia de cualquier sitio. Evidentemente, el toque de Jerez lo tenía en su sangre, en su familia, en parrilla, en todos los tocadores que había en Jerez. Pero era un enamorado de Melchor de Marchena, del niño Ricardo, de Sabica y sobre todo de Paco. Él con Paco Morí y Paco también, porque el sonido de Morado siempre lo admiró, Paco lució muchísimo, ¿no? Hay muchas cosas de la escuela de Paco, ¿no? Esa forma mucho más moderna y evolucionada de tocar.
año 98, hecho crucial de la discografía flamenca para mí, por lo menos, que es el disco de los Juncales de Jerez. Bajo mi humilde opinión, yo creo que de todos los discos que se han hecho en Jerez, desde el Canta Jerez, luego se hizo la Nueva Frontera, luego se han hecho muchos más, yo creo que este es también punto y aparte, como el Canta Jerez. Porque ahí hay una conjunción astral, ¿no?, donde se juntan todos estos personajes que muchos recordamos, ¿no?, como Luis de la Pica, como el tío Paulera, como María Soleá, como Luis el Zambo, el Mono, el tío Enrique Manuel y algunos más, y aquí Juana del Pipa, que todavía está afortunadamente con nosotros, y ahí Moraito es el rey. Aquello le da una viveza con su hijo Diego, una frescura. Está hecho sin estudio de grabación, sino en una fiesta que lo hizo Tere Peña, ¿no? Y aquellos empezaron cuando estaban calentitos, pues me lo contó Tere, hicieron varios, hasta que ya empezó la noche y aquello salió. Y ese calor, ese disco lo escucha uno una y mil veces y no te cansa, porque aquello es energía pura, flamenquería sin tacha, improvisación de la buena, tanto en el toque como en los aleos, como en el cante. Para mí yo creo que es una cosa, un punto y aparte, ¿no? Y ahí te demuestra que Moraito, como ha estado diciendo antes Juan, le ha pasado como a otros grandes tocadores, como en su día Ramón Montoya, Niño Ricardo, o también Diego del Gastor en un ámbito más pequeño, que creó también una forma distinta de cantar, del grupo, de esa hermandad entre los cantadores, donde todo el mundo cerraba fila alrededor de él, porque ese carisma personal que tenía, pues todo el mundo quería tener Moraito a su lado, evidentemente, ¿no? En el año 99 graba en el disco aquel dedicado a Manuel Alejandro, donde acompaña a Macanita, Ángel Vargas y a María José Santiago, y también graba un disco con José Méndez, y también participa en un disco de otro personaje peculiar de Jerez, como es Tomasito. Ningún tocador hubiera hecho lo que hace con Tomasito si no es Manuel Morao. En esto que hay aquí vuelvo a incidir lo mismo, esa manera juguetona, esa de jugar con el toque, vamos a divertirnos. Pues eso es lo que hace con Tomasito. Divertirse. Y hacer cosas que no haría ningún guitarrista clásico. Es tocar un rap por bulería. Eso lo hace Morao. Porque puede y porque quiere. Torrotrón, 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 torrotrón. Y yo les digo, me gusta el funky, me gusta el drum, me va la marcha del torrotrón. Volando voy, volando vengo, volando, volando, volando. Loco, 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 loquito, loco, 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 loco. Una forma que sería inconcebible, lo vi unos cuantos años más atrás. Bueno, Moraito, voy a citar también con algunos cantadores que no son de la tierra que ha grabado, no solamente se ha ceñido a tocar de aquí, afortunadamente. Él ha grabado con Camarón, con Juan Villar, con Mariana Cornejo, con Remedios Amaya, con La Negra, con El Barrio, con Manzanita, con El Pele, Esperanza Fernández, Carmen Linares, Potito, Loli Manuel, Miguel Poveda, Antonio Reyes, Diego Luis Agujeta, bueno, son de Rota, aunque casi de Jerez, con La Niña Pastori, con Luis Perdiguero, que es casi también de Jerez, aunque de Málaga, el nieto de Paulera, con Joan Manuel Serrat, con Luis Eduardo Aute, con el grupo cordobés Cherokee, hasta con el sirio Yuku Joria. O sea, que ha grabado con gente de muy distintas estéticas, ¿no? Seguimos con la discografía y con esa evolución del toque de Morao. En el año 99 salen otros tres discazos que son los que produce Diego Carrasco para la casa Mercury, los discos estos de Musivoz, de la filial de Discos Mercurio, que son los dedicados a la familia de los Moneos, la familia de la Morena y los Zambos. Ahí hay otra cosa muy importante, que eso Jerez siempre lo ha hecho muy bien, que es el relevo generacional. Y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Hay cantera. ¿Y qué es lo que hacen? Muchas familias cantadoras pues empiezan a darle sitio a los menores. Y es lo que se hace en estos discos, ¿no? Los menores de la familia de los Zambos, venga, se empiezan a foguear ahí. De los Moneos lo mismo. Y de la familia de la Morena lo mismo. Y ahí está detrás el toque de Moraito, dándole cuerpo a aquello y un soniquete peculiar y distinto a todo. Vamos a poner también otros fragmentillos de comienzos y finales de bulería. Aquí he puesto los comienzos y las finales de la bulería, porque me parece muy importante cómo cierra Manuel la bulería. En estos discos.
distinto. Otra forma. Tengo muy largo, pero lo voy a cortar porque son... En el año 99 graba su segundo disco en solitario, el disco Morao Morao. Moraito tampoco se comió mucho el tarro para los títulos, eso es la verdad, ¿eh? El primero Morao y Oro, el segundo Morao y Morao. Habría que haberle buscado un asesor o algo porque no se comió demasiado el tarro. Y ahí está Moraito pletórico. Ahí hay dos, bueno, ahí interviene La Venta, o La Venta en el primero. Ya me he liado, no sé si en el primero o en este segundo. Y aquí hay dos cosas colosales, que es lo que hace con María Bala, la soleá que hace, que es impresionante, y la bulería por soleá que hace con Luis el Zambo, porque hace una cosa absolutamente revolucionaria. Yo me acuerdo un día hablando con Manuel en el Arco Santiago, y digo, Manuel, ¿eso que tú has hecho con el Zambo, eso cómo es? Porque ahora vamos a escuchar un fragmentito. Digo, no, eso es... digo, Luis, ponte tú a cantar lo tuyo, el golpe, bla, bla, bla. Y bueno, yo lo que hice es no acompañar, vamos a acompañar, sino yo voy a tocar eso que está cantando él. Un concepto distinto. Y me acuerdo, no sé si ese día otra vez terminamos allí en Los Juncales y estaban ellos dos. Y digo, Manuel, ¿cómo era eso? Espera, vamos a hacerlo. Y lo hicieron y yo me quedé alucinado. Digo, bueno, esto es una forma absolutamente rompedora y distinta. Es casi una guitarra casi de rock duro, vamos, porque es que hace cosas hasta agresivas, ¿no? Un fragmentillo yo creo que viene bien. Ese concepto de guitarra, jugando con los contratiempos, con los tiempos, con las veces, metiendo guitarrazos muchas veces, casi salvaje, vamos, casi Jimi Hendrix, pero interesante y sin electrificar, que es más difícil. Vale. Esos contratiempos no existían. Amiente, no la camé, lo tanto, porque la tengo de muerte, a la camela, va tanto ay, que la tengo de... Una manera distinta también a lo que estábamos acostumbrados pues 10 años atrás, por ejemplo, ¿no? Esa manera de acompañar el cante es novedosa y no es agresiva con la tradición, o sea, suena súper flamenca. Dice, no, es nuevo, pero no me suena, es que se te pega en los riñones, eso tiene manteca colorada, ¿eh? Bueno, en el año 2009 participa en otro... en el 2001 graba con La Macanita, Alfonso Mijita, y en el 2002 hace un disco en solitario, Gloria Bendita, con Luis el Zambo. Y en el 2009 participa en el disco Mujeres, ¿no? con la Macanita, Juana del Pipa y Dolores Agujeta. Y con David Lago en El espejo en que me miro, que yo creo que de disco es casi, creo que lo último que hace. En Moraito es importante señalar, que lo he dicho a lo largo de esta charla, su factor o su capacidad de cohesión, ¿no? Es lo que le pasó en otros guitarristas, como pudo pasar con Diego del Gastor, en Morón, ¿no? Durante los últimos 15 o 20 años de vida de Diego del Gastor, ese carisma personal que tenía, tocándole a Fernanda, a Juan Talega, a Perrate, a Manolito María, a Gaspar Dutrera, hizo un microcosmos en Morón de la Frontera, una manera de concebir el flamenco que seguramente no existía 15 o 20 años atrás y luego no volvió. Pasó también con un tocador no local como fue Diego del Gastor, sino con un tocador universal como fue Paco de Lucía. Paco Lucía a su alrededor creó un carisma personal y una manera de entender el cante y la guitarra que dejó ensombrecido a todos los demás. Y a Moraito es una cosa entre los dos, entre lo local y lo universal, porque siendo muy jerezano también ha influido mucho en tocadores de fuera de Jerez. Y en el cante también ese concepto del soniquete moderno se ha exportado desde Jerez a otras zonas cantadoras gracias a Moraito.
En el año 2010 se rueda el documental holandés El cante también duele, que ahí ya está, El cante bueno duele, donde le toca ahí una soleá impresionante a María Bala, que yo creo que es casi lo último que hizo Morao. Luego hicieron homenajes, le hicieron homenaje a Paco Lucía, Tomatito, Manuel Parrilla, El Pitingo, algunos más, el bajista Pablo Martín Caminero, que ha trabajado con David Carpio, que es un pedazo de bajista, y ha dejado esa huella tan profunda en artistas que no han tenido más remedio que homenajearle. Esa manera de entender el toque y sobre todo el cante nuevo, afortunadamente sigue. Y hoy en día, y aquí traigo el listín telefónico, afortunadamente en Jerez hay una cantera de jóvenes cantadores que conocen la tradición o la van conociendo, porque el legado del cante de los antiguos es muy grande y todo el mundo se arrima a un ascua según sus gustos personales, pero toda la huella que ha dejado Moraito y todos los anteriores, las nuevas generaciones son testigos de esto que va a pasar al futuro. Ahí están David Carpio, que lo tenemos afortunadamente aquí, Ezequiel Benítez, Elu de Jerez, Macarena de Jerez, David Lago, María Terremoto, Melchor Ortega el Barullo, su hermano Juan Moneo, el Momo Fajardo, Jesús Méndez, Miguel Lavi, José Galvez, Alfonso y José Mijita, Felipe del Moreno, Juan Zarzuela, Manuel de la Fragua y su hermano Pedro Garrido, Coral y Ana de los Reyes, Rafael y Abraham el Zambo, Juan Lara, el Tolo, Juan de la María, Juan de la Morena, Manuel y Tamara Tañé, Mara Rey, Carmen Grilo, Eva del Cristo, El Quini, Ramón de Mateo, José Berenjeno, Manuel de la Nina, Agujeta Chico, Enrique Remache, Lela Soto, Sandra Rincón, Iván Carpio, Pedro Montoya Archanquita, Zaira Malena, Bernardo Rubici, el niño Manuel Monje, y seguro que me dejo muchos más. Afortunadamente, donde hay cantidad, tiene que haber calidad por fuerza, y es que la hay, en muchos de los que hay aquí, por supuesto. Lástima que se nos fuera Fernando Terremoto, Fernandito, el Juan Illorro, la Chiqui, ¿no? Que sean también gente importante. Moraito también ha dejado huella en otra parte del flamenco, que es lo que llamamos un poco más el flamenco pop, como gente como Navejita Plateada, Misto Lobos, Los Delincuentes, otras ondas, pero que también están ahí, hacen música con influencia del flamenco. Yo para ir terminando, voy a dejar, porque he mentado entre los homenajes de Paco Lucía, de Tomatito, yo creo que el más impresionante el que hizo Diego Carrasco, en el disco Gitano, que es casi una elegía, ¿no? Lo que le hizo a Manuel. Entre el número 5 y el número 7. Ahí. Tuvo que ser ahí. Ahí. Marqués de Cádiz. Entre el número 5 y el número 7. Ahí. Un tabique más para arriba. O dos hongas más o menos. Tú moreno, yo Carrasco, tú Carrasco, yo moreno, tú a mi lado, yo a tu lado. Y por eso, solo por eso, tuvo que ser ahí, ahí, Marqués de Cádiz, Manuel. Mi corazón, en mi corazón te llevo yo grabado. En mis entrañas graba llevo tu guitarra. En mi sentido, en mis 5 sentidos, siempre te llevo metido morado, que solito madre, mi corazón te llevo yo grabado morado, en mi entraña graba llevo tu guitarra morado. El homenaje de Diego Carrasco a su hermano del alma, Moraito. Y ya para ir terminando ya de verdad, la lección principal que ha dejado Moraito en el toque y en el cante es que un concepto de tradición que no hay que perder, que es la no imitación. La tradición, como hay un dicho que dice que la tradición no es la adoración de la ceniza, sino pasar el fuego. No está adorando sencillamente el pasado, sino transmitir todo lo que han dejado los anteriores, pero renovado y con nuevos brotes, con nueva frescura, ¿no? Había un autor de zarzuela del siglo XVIII, de 1744, escribió José de Nebra una zarzuela, las primeras zarzuelas,
Se llama Vendado es amor, no es ciego. Y ahí aparece un fandango, de los primeros fandangos que hay también. Y cuando termina esta pequeña zarzuela, termina diciendo José de Nebra: no habiendo méritos para el aplauso, con lograr Senado ilustre el perdón, nos contentamos. Pues eso es lo que yo digo. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy para allá, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, querido Ramón, por tan soberbia, interesante y académica conferencia. Ciertamente no me sorprende, porque las veces que te he escuchado siempre ha sido un placer, por la claridad de tus planteamientos y la altura de miras con las que planteas tus juicios y valoraciones. Como todos los grandes intelectuales, al tiempo que eres rotundo en tus conclusiones, la humildad con la que son planteadas desconcierta a los que no te conocen. Pensar, por tanto, envuelve reflexionar y examinar con cuidado algo para formar dictamen y o criterio. Por otro lado, cultura incluye la idea de cultivar conocimientos que permitan desarrollar un juicio crítico. Ya lo decía Leonor Roosevelt. Las grandes mentes discuten ideas, las mentes promedio discuten eventos, las mentes pequeñas discuten sobre personas. Muchas gracias, Ramón, por aceptar el reto que te planteé para que abordaras un tema tan siempre delicado cuando se habla de artistas, cada uno con su mochila a cuesta que los identifica y al tiempo los hace diferentes a los demás. Y muchas gracias también a todas las autoridades que nos acompañan, a los ilustrísimos señores académicos, a los benefactores y amigos de la Academia, al secretario de la Cámara de la Cátedra de Flamencología, Manuel Naranjo, a David Carpio, cantador en plena madurez y al que le auguro un extraordinario futuro, porque lo merece. Como decía, agradezco a todas las personas que hoy nos honran con su presencia, emplazándoles para el próximo martes, día 11 del mes de marzo, a las 19:30 horas, para asistir a la primera conferencia del ciclo Envejecimiento Activo, ciclo que organizamos en colaboración con la Fundación Caixa y que impartirá el ilustrísimo señor don Luis Javier Gutiérrez Jerez, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Jaén y académico correspondiente de esta Real Academia, bajo el título La herencia legítima de los hijos en situación de discapacidad, una propuesta de regulación. La presentación estará a cargo del ilustrísimo señor don Juan María Vaca Sánchez del Álamo, académico de número y secretario general de esta Real Academia. El acto, como decía, será en este salón de actos a las 19:30 horas, siendo libre el acceso hasta completar el aforo. Sin más consideraciones, se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.